Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir. En febrero, Taller de Lectura presenta Conversatorio La Nueva Era Literaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Conversatorio de la Nueva Era Literaria. Hoy vamos a estar con dos mujeres increíbles que son estudiantes y escritoras de la institución educativa Colegio Loyola. Entonces, bienvenidos a este espacio. En este espacio vamos a conocer un poco más sobre ellas, sobre sus trayectorias, sobre todo lo que han hecho a lo largo de estos años, digamos, en su carrera como escritoras. Entonces, es un placer para nosotros darle apertura a este hermoso espacio que hemos podido crear, donde evidenciamos los talentos de todos esos autores que no conocemos y que están en nuestro mismo colegio. Hoy nos acompañan dos Marías. Comenzaremos a presentar a María Correa. Ella es una estudiante de la institución educativa Colegio Loyola del grado 11. Nació el 11 de septiembre de 2004 en la ciudad de Medellín. En su infancia estuvo en clases de taekwondo y su mayor pasión era leer cuentos. Desde primaria se caracteriza por ser una mujer silenciosa y responsable. Su pasatiempo favorito es escribir, leer y dibujar. Uno de sus mayores talentos, además de escribir, es el dibujo. Ha realizado varios para eventos institucionales. Bienvenida. Continuamos con María Isabel Pineda Bedoya. Nació el 8 de febrero de 2006. Es melliza. Estudió en la primaria en el Colegio Parroquia San Buenaventura de Bello, donde estudió hasta el grado séptimo, y llega a la institución educativa Colegio Loyola para la ciencia y la innovación para realizar allí octavo y noveno. Ha participado en certámenes como el de la Escuelita Viajera. En un año participó en el concurso Medellín en 100 palabras. Estuvo en el taller realizado desde Confenalco de lectura y escritura. Bienvenida. Conocimos un poco sobre la historia y esa corta biografía sobre nuestras dos invitadas especiales del día de hoy. Entonces vamos a conversar un poco con ellas, pero no sin antes saludarlas. Entonces, María y María, cuéntenos cómo están. Saluden a este bello público que los acompaña el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Isabel Pineda. Yo soy María Correal, soy del grado 11-1, mucho gusto. Bueno, es un placer para nosotros tenerlas hoy aquí. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito sobre ustedes. Entonces, yo pienso que empecemos con algo fácil, ¿cierto? Cuéntenos más o menos a ustedes qué les gusta hacer, además de la lectura, qué otras actividades les gusta, hacen en su tiempo libre. Cuéntenos sobre eso. He estado en danza, he estado en ballet también desde los 3 años. Bueno, me salí porque pues tuve un accidente y me fracturé, entonces me tocó salirme, pero todavía es una pasión. Aún hago danza urbana. Y esa pasión por la danza, ahorita que continuemos con María Correal, esa pasión por la danza se ha conectado de alguna manera con la lectura y con la escritura. Pues es una inspiración porque, por ejemplo, en el ballet usted tiene que tener muy en cuenta los sentimientos y tiene que expresarlos muy bien. Entonces eso también es muy parecido a la lectura, que también es una forma de expresar cómo nos sentimos. Supongo que se relaciona en esa parte. Claro que sí, o sea, todo lo que venga de inspiración, que nos sirve como inspiración, claro que es bienvenido. Y bueno, María Correal, cuéntanos qué otras cosas haces en tu tiempo libre, qué le gusta hacer a María Correal. Pues la verdad me gusta mucho dibujar, es también una de mis pasiones. Básicamente mi madre desde pequeña me enseñó a dibujar, entonces es como algo que tengo de ella. Y pues leo desde los 3 años, básicamente, y comencé a escribir porque todo el tiempo era una niña muy distraída y todo el tiempo estaba imaginando mis historias y creando personajes en mi cabeza, entonces
ahí se desarrolló como ese amor por la escritura y pues en el dibujo puedo recrear esos personajes o esos paisajes que me imagino en mis historias, entonces son como dos cosas que se conectan y que son como mis grandes pasiones. Y relacionado con eso, a mí se me ocurre preguntarte algo y es, ¿alguna vez has ilustrado lo que escribes? Pues que escribes un cuento y lo ilustras, o has hecho como ese ejercicio. Tengo una historia, pues apenas está en desarrollo y los personajes me gusta mucho dibujarlos, a pesar de que no soy tan buena dibujando anatomía, soy mejor dibujando otras cosas. Me gusta mucho dibujar esos personajes como para poder diseñarles el vestuario, como cómo se van a ver físicamente y así mientras voy escribiendo me los imagino como los dibujé, entonces sí he llegado a ilustrar pues como esa parte. Muy interesante porque no es la primera vez que nos encontramos que alguna de nuestras invitadas especiales ha ilustrado sus cuentos. Entonces, qué bonito es que no solamente uno se lo imagine, porque cuando uno lee se imagina un montón de cosas y un montón de cómo será el personaje, cómo será donde vive. Entonces, que ustedes mismas hagan como esa interpretación, pues es muy valiosa. Entonces, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta porque este conversatorio lo vamos a hacer varias personas. Entonces, la pregunta que yo tengo es, cuénteme, ¿ustedes en qué se inspiran? O sea, ya nos contaron un poquito en qué se inspiran, pero ¿qué otro tipo de inspiraciones? O sea, ustedes cuando escriben, ¿en qué piensan? O sea, ¿en qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Ay, no ve, hoy que estaba paseando a mi perrito, se me ocurrió esta historia. ¿O cómo es ese proceso? Bueno, Empecemos. ah, yo para inspirarme, pues sí, hago pues algo y respiro, medito, cosas así. No, no sé en qué pienso, es como algo que me viniera como ve, y si junto esto, ¿qué? Y ya le comento la idea a mi mamá y mi mamá me ayuda como, ay, y si le agrega esto, y ya lo empiezo a redactar así. Y por ejemplo, en el caso de María Correal, cuéntanos de dónde sacas la inspiración cuando vas a escribir. La verdad, la inspiración a veces simplemente viene de un momento a otro y no soy capaz de dejar de pensar en la historia y tengo que crearla inmediatamente y en ocasiones pues son sucesos que desencadenan como esa necesidad de escribir para sacar como eso que a veces tengo adentro y que no soy capaz de hablar con nadie, entonces lo saco por medio de la escritura y entonces básicamente pues la inspiración a veces puede venir de momentos o de simplemente como en ríos y ya, simplemente sucede. Como si no lo escribo ya, no se me queda y lo tengo que Sí, hacer ya, ya. algo así. Esos momentos de inspiración que uno no puede dejar ir, pero bueno, por aquí también tenemos a Ángela. Ángela también tiene unas preguntas para ustedes, entonces vamos a ver qué preguntas tiene Ángela. Bueno, yo quería preguntarles cuál fue el motivo principal por el cual se quisieron sumergir en el mundo de la literatura. Un motivo así, no, o sea, de alguna forma la literatura siempre ha estado presente en mi vida, porque pues cuando yo estaba chiquita mi papá tenía una biblioteca gigante, entonces era imposible uno no sentir curiosidad y acercarse así, pues. Y mi hermano mayor, él también, él es escritor, entonces creo que me vi muy influenciada en el mundo de la literatura desde pequeña y sí, ya cuando estuve más grande, pues lo potencié ya participando en concursos, pero siempre estuvo presente en mi vida desde que tengo memoria. Bueno, yo creo que por mi parte, pues cuando era pequeña no tenía muchos amigos y realmente pues no tenía mucha interacción, todo lo que tenía eran los libros, entonces eh, empecé a querer crear mis propias historias, entonces me sumergí en ese mundo de la literatura desde muy pequeña, desde muy temprana, desde los 3 años. Yo leo y escribo, entonces es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida realmente y cada año lo desarrollo mucho más. Bueno, antes de comenzar pues a leer sus textos, quisiera saber cómo en qué, ¿cómo digo? ¿En qué tipo de literatura se basa? Pues romántica, melancólica, ¿en qué? Pues
Yo no tengo problemas como pues me gusta experimentar diferentes tipos de lectura, pero el que más me gusta y es el que más suelo escribir es sobre poesía, ya sea romántica o melancólica, pero en estilo de escritura, poesía. Esa siempre. Bueno, por mi parte, realmente he probado de todo, tanto poesía como cuentos de terror, como hacer historia pues en narración en primera persona, en segunda persona. Me gusta muchísimo hacer reseñas de libros, entonces también utilizo como una especie de escritura muy crítica, pues no es como más, eso era como todo realmente. Puedo utilizar muchos estilos para escribir, pues no, no es como que tenga uno fijo. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir conversando con ustedes después de conocer un poquito cómo escriben, los tipos de cuento que tenemos. Entonces vamos a pasar a esta primera parte de lectura para que conozcamos qué han hecho estas maravillosas artistas y escritoras el día de hoy. Entonces comencemos. Bueno, voy a comenzar con la lectura de una reseña de un libro que se llama El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Esta reseña la hice el año pasado para una página que se llama Entre Letras Nos Acercamos. Bueno, creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años y de entregar mis escritos a la imprenta es porque sé que mi papá habría gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer, que no leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y este mismo libro no es otra cosa que la carta a una sombra. Fragmento del olvido que seremos. Hey, ¿cómo va todo? Soy María Correal del grado 11-1 y esta semana hablaré del libro titulado El olvido que seremos, escrito por Héctor Abad Faciolince, publicado por primera vez en el 2006 y que es de hecho el libro más leído en toda Latinoamérica. Una de las cosas que más me sorprende cada vez que me siento enfrente del computador a escribir acerca de un libro es probablemente el hecho de que siento que me faltan las palabras para describir lo que sentí mientras me sumergía en la historia. Supongo que incluso en nuestro amplio vocabulario siempre vamos a encontrarnos en medio de la imposibilidad de describir lo que sentimos. Y todo aquello que en algún momento sentimos se va a quedar como eso, efímeras sensaciones imposibles de describir. Sería muy predecible usar palabras como maravilloso, melancólico o doloroso para describir el libro. Probablemente sí. Sin embargo, debo usar estas palabras porque no encuentro más, porque simplemente no hay más, porque he descubierto que nuestro vocabulario es demasiado pobre para poder expresar todo aquello que queremos expresar. Quevedo, al referirse a la fugacidad de nuestra existencia, encaminada siempre ineluctablemente hacia ese momento en el que dejaremos de ser. Fragmento del olvido que seremos. Nunca me ha gustado demasiado leer libros que no traten puramente de fantasía o aventuras. Aunque los libros que no son de este tipo pocas veces me han fastidiado, siempre me he sentido mucho más cómoda entre historias de fantasía. Y siempre vuelvo a este tipo de historias. Sin embargo, puedo decir con total certeza que volvería a este libro una y mil veces, porque probablemente me haya vuelto adicta a la cantidad de emociones que el libro produce. Porque si lo lees, aunque sea una vez, notarás cómo el libro te tiene atado a él debido a las emociones que transmite y produce dentro de ti. Algo que se me hizo bastante curioso y agradable del libro es el hecho de que la primera mitad del libro es pura felicidad, aunque claro, tiene ligeros avisos de que no siempre va a ser así. Y mientras uno avanza hacia la segunda mitad de la historia comienza a pintarse de un gris que palabra a palabra va oscureciéndose, hasta que te lanza de lleno la parte en la que no podrás dejar de sentir un pinchazo en tu corazón. En cuanto a la primera parte, creo que es bastante bonita. Te hace sonreír infinidad de veces con las ocurrencias de un Héctor Abad Pasolince mucho más joven, que veía el mundo desde la inocencia de un niño que además adoraba a su padre y que era capaz de renunciar incluso a la religión solo para poder estar con él, solo para poder tomar de la mano a su padre. Es también muy enternecedor ver cómo Héctor Abad Gómez quería más que nada ayudar a los que más lo necesitaban,
y ver cómo desde su profesión de médico salubrista intentaba ayudar a mejorar las malas condiciones de vida que tenían las comunas más pobres de Medellín. Es bastante bonito ver cómo alguien se preocupa por mejorar la vida de las personas, enfocándose en las necesidades más básicas como agua potable, desagües decentes, una buena nutrición para los más jóvenes y cosas como desparasitación y un sistema de vacunas decente. La felicidad está hecha de una sustancia tan liviana que fácilmente se disuelve en el recuerdo, y si reclasa la memoria, lo hace con un sentimiento empalagoso que la contamina, y que siempre es rechazado por inútil, por dulzón y en últimas por dañino para vivir el presente. La nostalgia. Fragmento del olvido que seremos. En cuanto a la segunda mitad del libro, supongo que lo más apropiado sería decir que me dejó llorando como pocas cosas lo han hecho. La forma en la que el autor te transmite la impotencia y el dolor que sentía en esos momentos de su vida es simplemente desgarradora. Básicamente puedes sentir el dolor casi en carne propia. Te duelen las pérdidas por las que pasa la familia de Héctor Abad. Te duele la forma en la que, en cierta parte del libro, Héctor Abad Faciolince se siente inútil más allá de su escritura, y te duele de sobremanera la impotencia que sentía. Te duele la injusticia y la forma en la que el autor evidencia la violencia por la que atravesó Colombia durante esos años, y la forma en la que Héctor Abad Gómez deseaba que todas aquellas injusticias se detuvieran, deseaba que dejaran de matar personas, deseaba que Colombia no estuviera cubierta por tanto dolor y sangre. Este es uno de los puntos en los que no encuentro palabras para describir el dolor que te transmite el libro, porque es simplemente imposible de describir, pero sabes que fue demasiado. Sabes que la forma en la que este libro te transmite el dolor va más allá de muchas cosas. Quizás sea por eso que desde que crecí les rehuyo a los grupos, a los partidos, a las asociaciones y a manifestaciones de masas, a todas las gavillas que puedan llevarme a pensar no como individuo, sino como masa, y a tomar decisiones no por reflexión y evaluación personal, sino por esa debilidad que proviene de las ganas de pertenecer a una manada o a una banda. Fragmento del olvido que seremos. Uno de los impactos más claros del libro es la violencia en Colombia. Una violencia que para nadie es ajena. Una violencia que ha marcado a Colombia durante los últimos 50 años y que a causa de esta violencia más de la mitad de la población tiene recuerdos que parecen cicatrices. Es realmente triste vivir en un país tan violento. Un país que es controlado por el miedo que los poderosos pueden causarle a los débiles, para que estos sigan siendo débiles, para que estos no intenten salir del yugo bajo el que los poderosos tienen al pueblo. Y es realmente triste ver cómo casi nadie hace nada por eso. Es triste ver cómo matan a diario líderes sociales y sus familias. Es triste ver cómo matan a los indígenas solo para robarles su territorio. Es triste ver cómo destruyen la biodiversidad que hay en Colombia para seguir alimentando a grandes empresas y que, sin embargo, en medio de todo el caos que provocan los poderosos, las personas griten más por un gol que por una injusticia. Desde que pude formar un criterio propio, me ha dolido de sobremanera ver cómo el pueblo colombiano está casi cegado por cuestiones tan banales como la farándula, los programas de televisión, los partidos de fútbol y los chismes. Y mientras la mayor parte de la población está cegada por eso, Colombia es constantemente destruida y destruida por aquellos que están en la cima y que harán lo que sea para seguir en la cima. Y es triste ver cómo el mismo pueblo colombiano los idolatra sin importarles que hayan llegado a la cima a base de sangre y dolor. Probablemente soñar con una Colombia justa, con una Colombia que despierte del yugo de los que controlan a Colombia, es bastante complicado, bastante imposible. Sin embargo, uno quisiera no perder la esperanza y uno quisiera poder despertar algún día en un país con una calidad de vida mucho mejor a la de ahora. Una Colombia que valore la vida, una Colombia justa, una Colombia que deje atrás su historia sangrienta y dolorosa y que comience a caminar hacia un futuro un poco menos triste. Todo aquel que quisiera despertar y participar a los pobres era considerado un activista peligroso que ponía en riesgo el imperturbable orden de la iglesia y la sociedad. Cuando pocos años después los barrios de Medellín se convirtieron en un hervidero de matanzas y en un caldo de cultivos de matones y sicarios, la iglesia ya había perdido contacto con esos sitios, al igual que el Estado. Habían pensado que dejarlos solos era lo mejor, y abandonados a su suerte se convirtieron en sitios donde como maleza
surgían hordas de salvajes asesinos. Fragmento del olvido que seremos. Fue muy interesante esa reseña, muy, muy fuerte y muy real. Bueno, ahora yo voy a leer con lo mío, que es El silencio brilla en la oscuridad, que hice en el certamen de Escuelita Viajera el año pasado. Con la luz de la luna apenas se dejaban de escuchar los cantos de los pájaros. Las calles se oscurecían y las luces se encendían. Los fieles amantes de la noche abundaban en silencio, esperando en llantos de poesía. Él conocía la verdadera magia nocturna, en la que la admiración y la imaginación eran sus más fuertes hechizos. Cuando el reloj finalmente marcó las 4, supo que era su hora. Simplemente cayó y esperó. Entre susurros y penas se desvaneció. El silencio brilla en la oscuridad. Bueno, ahora voy a leer la reseña de un libro llamado Estrellas bajo los pies, escrito por David Parker Moore. Bueno, aquí lo malo es que a mí ya nada, absolutamente nada, me iba a hacer sentir ningún espíritu navideño. No más de eso, al diablo con eso. Desde hace algunas semanas había decidido que ya nunca más volvería a ser feliz, porque no era justo. Fragmento de Estrellas bajo los pies. Hey, ¿cómo va todo? Soy María Correal del grado 11.1 y esta semana hablaré del libro de Estrellas bajo los pies, escrito por David Barclay Moore, publicado por primera vez en el 2014. La violencia a nivel mundial puede considerarse casi pan de cada día. Tristemente nacimos, crecimos y moriremos en un mundo violento. Un mundo que no valora la vida. Un mundo que roba sueños. Un mundo que le roba sueños a los más jóvenes. Un mundo en el que no puedes caminar tranquilo por las calles. Un mundo que incrusta la violencia y el odio bajo tu piel. Estrellas bajo los pies ha sido, sin duda alguna, uno de los libros que más me ha marcado. La historia y los personajes consiguen meterse en tu cabeza hasta que termines empapado por completo de ella. Hace mucho leí por ahí una frase que decía: quien ha salido ileso de una historia es porque no ha entrado nunca en ella. Y puedo afirmar que no salí ilesa de esta historia. En la historia seguimos a un chico de 13 años, casi 14, llamado Wallace. Sin embargo, todo el mundo le llama Loli. También seguimos las historias de Viv Rose, una chica extraña con cierto rasgo de autismo que se vuelve mejor amiga de Loli en unas condiciones un poco extrañas. Y a Vega, el mejor amigo de Loli, un chico de ascendencia costarriceña que toca violín y siempre hace reír a Loli. Todo lo que conocen estos chicos es un mundo violento y un mundo injusto. Los tres viven en barrios pobres de Nueva York y a sus cortos 13, 14 y 15 años ya conocen mucho más dolor del que muchas personas conocen. Y se están abriendo paso en un mundo que parece desprovisto de amor, que parece traer violencia consigo. Un mundo que parecía querer cortarles la respiración con cada paso que daban. No me podía sacar de la cabeza la idea de que esos tipos pusieran sus cochinas manos en mis tenis nuevos. No me podía sacar del corazón un peso metálico que me robaba la alegría, en parte por culpa de esos rateros que me seguían, pero sobre todo porque sabía que Hermione ya no estaba aquí para protegerme. Nunca más iba a volver. Fragmento de Estrellas bajo los pies. Ellos, al igual que la mayoría de nosotros, viven con miedo. Viven bajo el terror de un mundo injusto y sus garras que parecen cernirse sobre ellos y sus sueños. Sueños, muchos ya no tienen sueños. Se los robaron desde pequeños y lo único que los mantiene en esta realidad es la pura inercia. Una inercia que los mantiene al filo de una muerte que resuena en sus oídos casi como una promesa. Porque muchos de ellos saben que algún día acabarán con una bala entre sus costillas, o desempleados y finalmente morirán de hambre, o tal vez mueran de sobredosis. Muchos de ellos no tendrán suerte, no tendrán la suerte suficiente para ver el amanecer. La violencia en nuestra sociedad no es algo extraño, no es algo ajeno. Probablemente todos en algún punto de nuestras vidas hayamos vivido en carne propia la violencia. Algunos simplemente nunca podrán superar aquella violencia. Sin embargo, otros podrán tomar esa violencia de la mano, podrán aprender a vivir con ella y crearán cosas a partir de su dolor que hagan de este mundo uno un poco más bonito. Sin duda, todo el libro es una mirada a la violenta y lacerante realidad que viven muchos chicos pobres de Nueva York. Y en casi todo el mundo. Porque nacer pobre en este mundo es como si fuera una condena que
de la que difícilmente puedes escapar. En el último año había vivido muchas pérdidas y también había aprendido mucho. A pesar de tener unos músculos esmirriados, había descubierto mi superpoder, construir unas maravillas creadas por mi cabeza. Uno tiene que aprender a hacer cosas buenas. Me habría gustado mucho que Germain estuviera vivo para decirle eso. Fragmento de Estrellas bajo los pies. He de decir que más allá de todo el dolor que te transmite el libro con cada palabra, puedo decir sin resto de duda que este libro me devolvió la vida, que me dejó con un poco de esperanza incrustada en lo más profundo de mi alma. Porque si bien los personajes principales viven en un mundo lleno de violencia que les da muy pocas oportunidades para salir adelante, ellos se aferran a esas oportunidades, incluso cuando cargan en sus corazones una piedra producida por su dolor y el odio que les transmite el mundo. Ellos siguen ahí, creando, inventando, reinventándose, creciendo en un mundo dolorosamente difícil, sin embargo, no se rinden. Y sin duda, más allá de las problemáticas de violencia que aborda el libro, su mensaje más importante y o significativo es conservar la esperanza, incluso en momentos donde no parece haberla. El libro básicamente te deja con una sensación melancólicamente feliz cuando acabas de leerlo, con un suspiro atorado en la garganta, como si te hubieras enamorado del libro. Era algo que tenía que ver con los tipos con los que se estaba metiendo. Las personas que nos rodean nos ayudan a surgir o nos hunden hasta el fondo. Al cabo del tiempo pueden llevarnos a pensar diferente, a cambiar la esencia de la persona que éramos antes. Fragmento de Estrellas bajo los pies. Bueno, y después de escuchar estos maravillosos escritos de ambas, entonces a mí me surgen un montón de dudas. Entonces vamos a empezar con esta segunda parte del conversatorio. Yo quiero empezar con algo muy puntual y es para María Correal. ¿Cómo eliges los fragmentos que utilizas para las reseñas que haces? O sea, son simplemente fragmentos que tú dices, parce, este fragmento está muy bueno, está muy completo y lo tengo que mostrar, o tiene algo que ver con lo que escribes. Yo supongo que son las dos cosas. O sea, hay fragmentos en los libros que, pues, por lo menos a mí me dejan como muy marcada. Entonces, por lo general escribo esos fragmentos en una hojita y después cuando estoy haciendo la reseña, según lo que voy escribiendo, digo como, este queda como perfecto en esta parte, como para finalizarla, para comenzarla, entonces utilizo esos fragmentos en ese instante. Por ejemplo, pues a las personas que nos gusta leer reseñas, es difícil encontrar reseñas como que citen textualmente los textos, ¿cierto? Como tú lo haces. Entonces, ¿por qué decidir citarlos y no simplemente dar tu opinión? La verdad no recuerdo muy bien por qué comenzó. Bueno, al principio del año yo solía como colocar al inicio de la reseña la parte de atrás de los libros como donde te dan todo ese abrebocas de lo que es la historia y después dije como no, sería mucho más interesante colocar partes de los libros y pues antes de eso yo ya escribía los fragmentos que me habían marcado en una libretica, entonces yo dije como bueno, voy a usar esto y vamos a ver cómo me va como colocando esos fragmentos ahí en la reseña y pues me gustó cómo se veía al final y ya lo dejé así. Es que ya, y empezó a funcionar. Bueno, y aquí vamos a hacer algunas preguntas. Las reseñas que escribes son maravillosas y me parece que tienen un tinte político muy marcado, que me parece fascinante porque revela en muchas ocasiones, como lo decías, esa realidad colombiana que a veces nos duele tanto y que a veces no sabemos qué hacer con ella, ¿cierto? ¿Cómo tú empiezas a mirar que es necesario hablar de esa realidad colombiana? O sea, empiezas a mirar, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, una vez ve la indiferencia, una vez ve las desigualdades, una vez mira eso, pero tú eres una persona relativamente que es muy joven y que, ¿cómo fue como ese acercamiento a esa cruda realidad colombiana? Pues la verdad es como desde muy chiquita porque mi padre siempre me ha como enseñado esa realidad de esos, por ejemplo, los falsos positivos, de esos genocidios, de esas masacres que suceden en Colombia. Él siempre me ha intentado educar para que yo tenga un pensamiento crítico, entonces a lo largo de los años, pues yo obviamente yo leyendo por mi parte, viendo noticias y leyendo todo, después comencé pues
a darme cuenta de que es importante hablar de eso porque muchas personas no hablan de eso y es una realidad que existe y que deberíamos hablar de esa realidad. Y no, para mí no se habla lo suficiente de esa realidad. Y sí, Colombia tiene cosas muy bonitas y es maluco siempre hablar de lo feo, pero yo considero que es algo importante para poder generar un cambio en Colombia. Entonces, pues sí, a partir de mis escritos intento hablar de eso, a pesar de que no los he compartido mucho. Intento como expresar esa realidad y intentar mostrarla, porque pues Sin duda, yo pienso que esa misma opinión política que termina siendo que todo es político, o sea, las desigualdades son políticas, el hecho de que yo camine y vea a una persona sin hogar, eso es político, ¿cierto? Y entonces reflejar esas realidades con libros que la gente a veces piensa, no, es que los libros no tienen nada que ver con las situaciones que nos suceden y totalmente todo lo contrario. Uno ve El olvido que seremos de Faciolince y es un libro que literalmente nos describe toda la realidad de Colombia. Entonces es como también mirar que los libros no solamente son fantasiosos, sino que también a partir de esa realidad, cómo construimos esos libros, cómo construimos esas historias. Entonces, eh, aquí se me ocurre algo y es, en un futuro, ¿qué tipo de escritos te gustaría hacer? De pronto ya con una formación, o cómo te gustaría verte en ese ámbito. um, pues yo la verdad hubo un tiempo en el que estuve como muy a la deriva en cuanto a lo que quería hacer, muy perdida, entré en una especie de depresión muy fuerte, entonces me perdí por completo, pero yo creo que en este momento de mi vida quisiera ser periodista, sí, sí quiero estudiar periodismo y Bienvenida, hacer, colega. y pues últimamente he seguido a varios periodistas de diferentes periódicos que hacen reseñas de libros, entonces me gustaría muchísimo poder en un futuro trabajar haciendo reseñas de libros, porque es algo que de verdad disfruto muchísimo. Y también me gustaría totalmente ser escritora y poder publicar mis historias, ya sean reflejando la realidad de una forma como más literal, como lo hace Héctor Abad en el libro, o por ejemplo, como lo hace Susan Collins en Los Juegos del Hambre, que crea una realidad completamente diferente, pero también nos está mostrando una realidad del mundo. Ambas cosas me gustaría muchísimo hacerlas. No, pues maravilloso y bienvenido a este mundo fascinante del periodismo. Pero bueno, ahora vamos con Marisabel. Yo quiero que nos cuente un poquito qué hay detrás de la historia que nos leyó. O sea, cómo surgió esa historia, que nos cuente sobre eso. Bueno, pues la historia se pinta como muy mágica, pero en realidad pues es como un relato. Mire, hay una parte en la que dice que a las 4 el señor sabe pues sabe que es su hora. O sea, es como si él supiera que ya se fuera a morir, ya fuera a acabar todo lo que luchó. Entonces es como, pues es una manera de verlo, porque él era como, pues yo me lo imagino como un poeta que ya pues vivió escribiendo y todo, y que en sus últimos suspiros también escribió un poema mientras moría a las 4 a.m. Entonces sí, es eso, es como esa es la historia como detrás. Ahorita pues nos mencionaban y ya nos han mencionado un poco, pero cuéntenme quiénes son los escritores que a ustedes más les gusta y por qué les gusta. Entonces empecemos con Marisabel. A mí, mi poeta favorita es Gloria Fuertes, la admiro mucho. Aunque la mayoría de trabajos de ella son como poemas para niños, ella también tiene poemas muy profundos, uno que se llama, pues mi favorito se llama En las noches claras, te lo recomiendo, es muy corto, pero es muy profundo. Y también me gusta mucho Walter Rizzo, que es como un psicólogo y escritor, y a él lo he leído casi toda mi vida, muchos libros de él, y la verdad, sí. Pues creo que en mis escritos también se ve como un poco de lo que he aprendido en sus libros, que son como el Pero, manejo de las emociones, todo eso. pero por ejemplo, esos autores, ¿tú crees que tienes algo del estilo de ellos? O sea, como de tanto que los has leído o de todo lo que te han inspirado, terminas escribiendo parecido a ellos.
Pues yo no es que intenté como copiarlo ni nada, no. Yo creo que es más como una fuente de inspiración ellos. O sea, los admiro mucho el trabajo, no me gustaría hacerlo igual, me gusta mi propio estilo, pero, pero creo que de alguna forma se refleja todo lo que he aprendido en los libros y poemas de estos dos autores. Pues no de manera que yo lo piense y ya no, sino que de alguna forma es como subconsciente, diría yo. Igualmente, yo pienso que todas esas inspiraciones que nos llegan, entonces en los escritos se refleja, o sea, se refleja a veces personajes de nuestra familia, personajes de nuestros amigos, también situaciones que vivimos día a día y que por eso a veces entendemos mucho de los autores, es precisamente con eso que escriben. Pero entonces vamos ahora con María Correal. Entonces cuéntanos cuáles son tus escritores favoritos, si ellos han sido de inspiración, si algo de tu estilo tiene que ver con ellos. Bueno, pues mis escritores favoritos, Susan Collins es una de ellas. Tiene una trilogía pues que es Los Ojos del Hambre y otra saga que se llama pues, Las Crónicas de Gregor. Son libros maravillosos, fantásticos, los amo. Y son libros que me impactaron mucho. Yo dije, wow, qué chévere algún día poder crear un universo como ella lo hace y crear personajes tan complejos como ella lo hace. Entonces, no creo que me base en ella porque realmente, pues creo, no sé si tenga un estilo muy marcado, creo que lo tengo. No es como que me base y me quiera copiar de ella, pero obviamente yo creo que leyendo uno aprende mucho, entonces cada que yo leo un libro nuevo intento como decir, bueno, este autor le mete algo a sus personajes o le mete algo, describe los paisajes de cierta forma, entonces eso lo hace más interesante. Entonces como que cada escritor que leo intento como tomar algo, aprender algo para yo mejorar mi forma de escribir. Listo, maravilloso. Y vamos con una última pregunta para las dos, para que sigamos leyendo un poco más acerca de todo lo que han escrito. Entonces, esta pregunta es una pregunta un poco rara, pero es para conocer un poco más sobre ustedes. Y es que si a la hora de escribir tienen como alguna manía en especial, como no, si yo me siento a escribir, tiene que ser en un espacio abierto, tengo que tener aire, tengo que tener luz, o tiene que ser en un espacio callado, como si tienen algún tipo de ritual, por decirlo así, o algún tipo no sé, como de costumbres para escribir. Vamos con Marisabel. Pues ritual no, pero sí me siento más cómoda escribiendo pues en un lugar como apartado y preferiblemente con música. Siento que con música es más, me inspira más. ¿Y qué clase de música, por ejemplo? Pues a mí me gusta mucho el pop en inglés, entonces eso es como la que más escucho y me sirve mucho inspiración, así como estar relajada y disfrutar todo. Siento que es una experiencia más divertida a la hora de escribir y me sirve demasiado. No, y claro, y la música igual va muy conectada con los sentimientos, con todo lo que nos motiva, con también esa misma inspiración. Y por ejemplo, en el caso de María. Bueno, en mi caso, soy muy adicta al café, entonces siempre tengo que tener como 4 litros de tinto ahí para escribir, es como algo que siempre hago. A veces escuchar música, como lo decía María Isabel, también ayuda mucho, pues me gusta mucho escuchar música y pues la verdad, sentarme frente al computador y simplemente escribir, eso es como todo lo que necesito. Aunque a veces también pues lo hago a mano y pues por lo general disfruto más hacerlo en un lugar silencioso. Yo soy una persona que me gusta mucho el silencio, me fastidia el ruido de sobremanera. Entonces, mientras más silencioso sea el lugar donde vas a escribir, mejor. Sí, claro, igual cada persona tiene como unas características especiales a la hora de leer, a la hora de escribir. Por ejemplo, yo si escribo tiene que ser en un lugar ruidoso, pero porque no sé, siento que me inspira también un poco más. Pero entonces ahora vamos a leer un poco más de lo que estas autoras nos traen para el día de hoy.
Bueno, este sí es un relato, ay, un relato ficticio. Bueno, yo era el único tripulante a bordo. De repente todo alrededor se desvaneció, solo predominaba la oscuridad. ¿Acaso así sería mi final? Solo un vacío de arrepentimientos. Arriesgué mi vida para buscarte en esta dimensión. No había tiempo ni luz, solo una simple nada que disipaba mi alma entre recuerdos, sin retorno. Un viaje que probaría lo que haría por ti. Así todo lo que parecía importante terminaría. Mi amor y todo lo que alguna vez dejó huella dejaría de existir. Se llama Le prediste al tiempo volver a mí. Qué texto tan lindo. Bueno, voy a leer ahora. Es una historia ficticia pues creada por mí, basada en casos criminales que he leído a lo largo de mi vida. Bueno, todos los policías, o como en mi caso ex policías, tienen un caso que los ha marcado de por vida. Si a mí me preguntaran cuál es el caso que más me ha marcado, no tendría que pensarlo ni dos veces. Es sin duda el caso de los 35 niños desaparecidos bueno, creo que mejor no diré, no es tan necesario para la historia. O a lo mejor sí lo es. Sin embargo, prefiero mantener el lugar en el que ocurrió bajo anonimato, principalmente por las personas que viven ahí, y puede que por mí mismo. Todo comenzó hace 10 años, y un, todo comenzó hace 10 años y unos pocos días en el pueblo pequeño donde nunca sucedía nada, salvo que se perdiera un perro o que una pelota quedara atascada en lo alto de un techo. Los policías allí estábamos básicamente de adorno. Podíamos pasarnos el día entero sentados hasta que el día. Un 10 de marzo de 1999. Una madre, que para ese entonces tendría unos 35 años, llamó a eso de las 10:30 de la noche, diciendo que su hijo de 5 años no estaba en su cama, ni en la casa. Nos movimos de inmediato. Si hubiera sido un adolescente, nos hubiera... si hubiera sido un adolescente, no nos hubiera causado tanta preocupación, porque uno podría pensar que había ido de fiesta con sus amigos, pero un niño de 5 años ya era algo un poco más delicado. Debo decir, con un poco de vergüenza, que no encontramos absolutamente nada, ni una sola pista, ni una sola huella, nada. Estábamos a ciegas. Era como si el niño simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Lo único que teníamos era una foto que había llegado al correo de la estación de policía, 2 días después de que el niño desapareciera. En la foto, aunque claro está, era bastante oscura y borrosa, se podía ver el niño tirado en un suelo que parecía ser de cemento, bastante golpeado y desnudo. No teníamos claro si estaba vivo o no, era imposible deducirlo, solo mirando la foto. La foto había sido enviada anónimamente y no había nadie en ella ni en el sobre que había llegado, que nos ayudara un poco en la investigación. Todo estaba inmaculadamente limpio. 2 meses después desapareció una niña, y luego otro, y así sucesivamente. Fueron 35 niños de edades entre 5 y 10 años que desaparecieron sin dejar rastro alguno a lo largo de 3 largos, estresantes y podría decir que dolorosos años. Con cada niño que desaparecía llegaba una foto, que en cuestión contenía a todos los niños que habían sido secuestrados, por lo que al final de esos 3 años teníamos la certeza de que todos estaban vivos, pero no teníamos muchos sospechosos, excepto uno, del cual debo decir que no teníamos demasiadas pruebas que lo inculparan, pero estábamos tan desesperados por encontrar al culpable que nos valimos más de todo que de intuiciones, y el hecho de que con las fotos que eran enviadas los forenses pudieron reconstruir un sótano que encajaba más o menos con el sótano del tipo que era sospechoso. El tipo en cuestión no tenía nadie, era viejo y extraño, vivía a las afueras del pueblo y casi todo el mundo estaba seguro de que era él. Por lo tanto, no tardamos mucho en que fuera condenado. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin derecho a fianza, pero él siempre dijo que era inocente. Pero no importó, teníamos a quien culpar, por lo que nos sentíamos un poco mejor. Sin embargo, nunca encontramos ni a los niños ni a los cadáveres de los niños, por lo que el cementerio terminó con 35 tumbas dolorosamente vacías. Todos pensábamos que el caso estaba resuelto. 2 años después de eso me jubilé, me mudé a una linda casita con un jardín precioso y adopté 2 perros, un macho y una hembra, que finalmente se convirtieron en una familia. El caso ya no me trastornaba tanto, puesto que estaba resuelto y el culpable de los crímenes estaba pudriéndose en la cárcel. Eso hasta esta mañana, que llamaron a todos los policías que habíamos estado involucrados en el caso hace 10 años.
La razón, había llegado una foto en la que se podían ver los 35 niños, ahora adultos, encadenados a una pared vivos. Ok, qué fuerte relato. Bueno, ahora voy a leer el mío, que es una ocurrencia. Mientras hacía la fila para entrar al centro comercial, iban tomando la temperatura. Justo con eso nos pedían lavado de manos, es obvio, estamos en pandemia. El chico enfrente mío con camisa roja prefirió usar alcohol en vez de lavarse las manos. Esto impidió que viera cómo usar semejante innovación. Me unté jabón y ahora, ¿cómo abro la canilla? En ese momento el tiempo se detuvo, solo quedaba yo con jabón en las manos por el resto del camino. Bueno, voy a seguir con otro texto. Bueno, lo que voy a leer a continuación es el prólogo de una historia que está en proceso. Es un poco tétrico, por así decirlo, pero bueno, aquí voy. La chica se fundió entre las sombras mientras caminaba por el muelle. Todo estaba oscuro, salvo por unos escasos rayos de luna que se asomaban por entre las nubes. Cada que uno de aquellos rayos se encontraba con el rostro de aquella chica, se veían iluminadas las miles de lágrimas que bajaban con rapidez por su rostro. La chica dejó un sobre dentro de uno de los gigantes contenedores del muelle que había sido abierto horas antes por un amigo de ella que trabajaba allí. Más que un amigo, era un tipo al que a veces le hacía favores a cambio de otros favores. Sin embargo, este sería el último favor que le pidiera a su amigo. Luego de eso, la chica se estiró con gatuna pereza y se dirigió hasta su coche. Se subió en él y pensó por un momento en mantenerse en silencio mientras iba al último destino de su noche. Pero luego pensó que ella estaría mucho fundida en el silencio de la muerte, por lo que decidió poner algo de música. Moving On de Codaline comenzó a sonar en aquel coche que se movía a toda velocidad saliendo de la ciudad, dirigiéndose a aquel acantilado que daba al mar, que tanto significado tenía para ella. Ya en su destino final, se bajó del coche luego de unos segundos y caminó hasta el borde del acantilado. Las lágrimas que antes habían caído sin descanso por su rostro parecían haberse detenido, y una brisa suave pero helada le recorrió el cuerpo, haciendo que un escalofrío subiera por su columna vertebral. La chica, un par de horas después, notó que el cielo comenzaba a clarearse, y a pesar de que el sol todavía no despuntaba por el horizonte, no faltaba mucho para eso. Por un momento pensó en su nombre, April. Nunca le había gustado. Sin embargo, tenía un toque algo mágico que hacía que no le fastidiara del todo. Miró al cielo y por un momento casi pudo ver el rostro de su madre, y casi pudo sentir a su hermano pasando un brazo por sus hombros, y luego casi pudo ver al amor de su vida sonreírle, y luego dio un paso más hacia el acantilado. Se giró para caer de espaldas, y por un momento sintió miedo, y pensó en qué sucedería con sus amigos, los pocos que aún la querían, cuando ella muriese. Y luego recordó cuando después de la muerte de su madre, su padre había estrangulado a su gato, el que su madre le había regalado meses atrás, enfrente de ella. Y recordó cómo lo enterró. Luego recordó los golpes, las habitaciones oscuras y malolientes llenas de hombres que la tocaban sin permiso. Luego recordó a su hermano muriendo y al amor de su vida dejándola, diciéndole que ella estaba podrida, que nunca sería nada más que podredumbre. Y se sintió como podredumbre. Y en ese momento, antes de dar el paso definitivo, se sintió tranquila, porque por fin mataría el dolor que la carcomía por dentro. Y cayó hacia el vacío del frío mar. Bueno, yo creo que después de estas cuatro lecturas, todos quedamos como perplejos. Son lecturas fuertes, son lecturas muy imaginativas, son lecturas que definitivamente uno se queda pensando. Y como lo hablábamos ahorita con María, pues María tiene un tinte y es que ella ha podido acercarse mucho a esa realidad que vivimos diariamente. Pues ella lo decía con el texto de los niños y luego con este último que nos leyó. Entonces yo quiero saber, primero, María, ¿qué hay detrás de esos textos? Bueno, el primer texto, el de los niños, realmente pues, fue basado en muchos casos pues, de criminalística que, que he leído, porque pues es algo como que me gusta leer esos casos así todos tétricos, con un final pues bastante maluco. No sé por qué disfruto de leer eso, pues son interesantes.
Y en cuanto al segundo, pues es una historia que surgió hace unos cuantos meses. Pues es como algo bastante personal y la historia como que a veces por momentos la odio y por momentos no. Bueno, y ahora vamos con María, antes de darle la palabra a Kevin, allá en Kevin, que él también tiene algunas preguntas para nuestras invitadas de hoy. Entonces, María, cuéntanos qué hay detrás de esas historias. Esa historia se tenía que basar en algo real. Bueno, yo cuando estaba en Tolima, que mi papá vive en Tolima, nosotros estábamos en un centro comercial y la maquinita para lavarse las manos era muy extraña, o sea, algo que yo nunca había visto en mi vida. Y el muchacho de adelante tampoco supo cómo utilizarla y se echó alcohol. Y bueno, yo me quedé así, había mucha gente detrás de mí, entonces me tocó irme con jabón en las manos y limpiarme como pude en la ropa, porque eso no, la canilla no daba. Era muy extraña el uso, era súper grande y tenía como la palanca como por un lado y uno lo intentaba abrir y eso no daba. Y la gente de atrás tampoco supo cómo se utilizaba, entonces, pero en su momento fue muy gracioso. Para que se den cuenta que las mejores historias pueden ocurrir en un centro comercial mientras intentas lavarte las manos. Pero bueno, Ay, an- antes de darle la palabra a Kevin, yo quiero hacer una pregunta y se la debo a Adri. Y es, ¿qué te acuerdas, qué se acuerdan ustedes de ustedes mismas a los 5 años? O sea, ¿cómo eran ustedes a esos 5 años y cómo ha cambiado esa niña ahora? Empecemos con María. Sí, qué pena, mi gato me estaba interrumpiendo. Bueno, pues yo a los 5 años la verdad era una niña muy solitaria. Creo que puedo decir que algo triste. No recuerdo mucho de cómo era yo a los 5 años, simplemente recuerdo que todo el día estaba leyendo y, y estaba sola, básicamente, y no hablaba mucho. Pues sí, Pero ¿cómo ha sido esa transformación a lo que eres ahora? realmente yo no he cambiado tanto. Yo sigo siendo una niña callada que mantiene sola y que está triste. Simplemente yo supongo que con las experiencias y todo eso uno va evolucionando pues como su forma de ser y eso y obviamente de las experiencias he como aprendido a desarrollarme más a mí misma y a socializar porque pues realmente yo hubo de hecho años de preescolar y de primaria que no hice, entonces cuando comencé pues como a tener esa vida social me fue muy difícil y pues ahora todavía guardo como ese toque de soledad de ser una persona un poquito antisocial, pero pues, con el tiempo me he ido desarrollando y pues ya tengo amigos y toda la cosa. Y la lectura te ha ayudado un poco como en esa evolución. La lectura, escribir también. Pues la lectura, porque me ayuda como a escapar de la realidad cuando siento que es como muy fuerte y no puedo digerirla. Entonces me meto en los libros y no me saca nadie de ahí. Y entonces obviamente eso me ha ayudado muchísimo. También he aprendido mucho de algunos personajes de las historias que son como personajes que uno los siente supremamente reales, que uno fácilmente cree que se los podría encontrar algún día en la calle. Entonces también he como aprendido mucho de esos personajes y obviamente escribir, el hecho de ver cómo mejora mi escritura y el hecho de pues como poder sacar lo que tengo dentro de mí por medio de la escritura también es como muy... No, pues María, gracias por compartir esos pensamientos con nosotros. Y vamos con Marisabel. Cuéntanos cómo era esa niña y cómo es esa niña ahora y cómo ha influenciado en ti ese cambio de la literatura y pues la escritura también. yo he cambiado todo. Pues yo a los 5 años era pues muy sociable, me gustaba mucho salir con mis amiguitas, jugar, muy alegre. Aún no dejaba, pues siempre he tenido los libros, entonces yo tenía como unos libros como recreativos que eran como que traían los jueguitos mientras leía.
Entonces, bueno, eso me sirvió mucho. Y creo que la lectura, pues, como ha influenciado mientras yo voy creciendo, yo creo que lo mismo de María es como una forma de escape y pues es como una forma, en la escritura se puede plasmar sus emociones, es como una manera de liberarse, mientras que pues mientras usted lee es como escapándose y imaginándose los mundos en la cabeza y sí, entonces, bueno, también he leído muchos tipos de libros que me han servido para diferentes cosas, pues ya sea, pues hace unos años leí de psicología y creo que me sirvieron mucho en manejar mis emociones, en crecer, madurar un poquito. Entonces creo que es de acuerdo a la situación de mi vida en los que los libros me han enseñado, diferentes experiencias. No, pues bueno, muchas gracias por compartir también eso con nosotros aquí, por ponernos también un poquito melancólicos, por conocer un poco más a profundidad quiénes son nuestras invitadas de hoy. Vamos a ver qué otras preguntas tiene Miguel para nuestras invitadas de hoy. Una pregunta, y es que si aquí nuestras escritoras queridas invitadas enfocan sus lecturas o se inspiran, digamos, en algún familiar, en algún ambiente que iban en su casa, pues porque ya sabemos que las lecturas tratan sobre pues hablan mucho sobre lo que es el crimen en Colombia, criminología, como ellas decían que les gusta mucho, pero hablo de algo más personal, algo más cercano, algún familiar, algún amigo, alguna situación que hayan vivido en su vida. Personalmente sí, creo que las experiencias influyen mucho en las escrituras. Pues yo a veces cuando escribo, pues me baso en experiencias mías como la que leí ahorita. Y pues en algún familiar en específico, pues no, en eso sí no, pero sí en muchas experiencias, pues muchas situaciones que he vivido a lo largo de mi vida, cosas así, eso sí es muy permanente a la hora de escribir. Bueno, en cuanto a mí, em, pues en una de mis historias tengo como varios personajes. Uno es basado en mi hermano, no es mi hermano de sangre. Y como que me gusta basar algunos personajes en ciertas características de algunos amigos familiares, no realmente. Em, y en cuanto a experiencias vividas personalmente, que yo diga, me baso en eso, no mucho, porque a mí no me gusta hablar de mis experiencias, entonces no me baso tanto en ellas, pero supongo que pues en el libro del que leí el prólogo, a lo mejor sí me baso un poco a veces en lo que siento, entonces yo supongo que uno siempre tiene que sentir algo para poder escribir, y sí, eso. Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir.